Hace pocos días se produce en Ecuador un hecho sumamente grave. La Policía Nacional participa en unas fiestas de una provincia, Santo Domingo de los Áchiras, y como parte de los festejos se hacen prácticas de tiro por parte de un cuerpo de élite de la Policía Nacional de Ecuador. Pero se utilizan no balas de salva, sino balas de verdad. Las vallas de seguridad que se han implementado no son suficientes y a consecuencia de esa práctica se produce la muerte lamentable de un estudiante de 15 años de edad y otra persona también resulta herida por impacto de bala. Conviene examinar si ese comportamiento debe o no ser materia de responsabilidad penal. Cuando se hace referencia a la culpa, a un actuar con falta de la debida diligencia del debido cuidado, ya un clásico del derecho penal como don Francesco Carrara decía a fines del siglo XIX, en el comportamiento culposo hay la voluntaria omisión de diligencia en calcular las consecuencias posibles y previsibles de un comportamiento. Hay una exigencia social de un deber objetivo de cuidado. Este deber objetivo de cuidado, ¿de dónde surge? Surge del ordenamiento jurídico, sin duda. Es un mecanismo que tiende a proteger la seguridad y la integridad de todos los ciudadanos. En los llamados delitos culposos hay una norma, nosotros decimos única, que consagra ese deber objetivo de cuidado que debe un juez valorar en cada caso concreto. Cuando nos referimos a la culpa, hace ya más de 30 años en nuestra primera edición del Manual de Derecho Penal, hoy tiene 4 ediciones, expresábamos que puede haber culpa inconsciente, donde hay falta de previsión de lo que es normalmente previsible. Y en la culpa consciente hay la producción de un resultado previsto como posible. ¿A consecuencia de qué? A consecuencia de la omisión del cuidado debido. Es verdad que antes, hoy y después, la sociedad en que vivimos tiene riesgos, ¿sí? Por el mismo hecho de convivir en sociedad. Pero hay riesgos que son socialmente tolerables y hay otros riesgos que asumidos generan responsabilidad. Pues bien, la culpa reside en esa violación del deber objetivo de cuidado. Es una acción contraria al deber de diligencia que está impuesto por el ordenamiento jurídico. El profesor Belzel hablaba incluso de la conducta socialmente adecuada. Y hoy un gigante como es el profesor Claude Roxin, seguramente el penalista más importante de la hora presente, habría que pensar si será o no uno de los más grandes, es penalista en la historia de la humanidad. Él se refiere, dentro del estudio de la teoría de la imputación objetiva, que aquí es valedera para el comentario, a la asunción del riesgo permitido. ¿Cuál es o hasta dónde debe llegar el riesgo permitido? Depende de las circunstancias. Pero en prácticas de tiro, sin duda que hay un riesgo no permitido si se trata de prácticas en presencia de un gran público o pequeño público, donde hay la alta probabilidad que a consecuencia de estas prácticas se produzca un resultado letal como el que lamentablemente se produjo. Pues bien, nosotros estimamos que objetivamente en este caso se asumió un riesgo no permitido y en consecuencia el resultado lamentable de la muerte de esa joven estudiante debe serle imputado objetivamente a quienes practicaron en esa mañana luctuosa y lamentable. Pero los niveles de responsabilidad deberán quedarse solamente
con quienes participaron materialmente en las prácticas de tiro. Podría decirse que van a resultar los autores materiales, pero es que en el estudio de las formas modales de conducta hay conductas por acción, por actuar, y hay conductas por omisión. El artículo 23 del Código Orgánico Integral Penal claramente señala en su segundo párrafo que no impedir un acontecimiento cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo equivale a ocasionarlo. ¿Quiénes tienen la obligación jurídica de impedir? Por supuesto, los mandos superiores. Deben haber protocolos de seguridad que es altamente probable que aquí no se hayan cumplido. En la cadena de mando, y esto debe quedar bien en claro, van a tener que responder tanto en el ámbito disciplinario, quienes no impidieron ese acontecimiento, como quienes lo autorizaron, es decir, autorizaron esta práctica deportiva o pseudo deportivas en un lugar abierto al público. No puede terminar la responsabilidad con los autores materiales. La conducta de comisión por omisión tiene que hacerse extensiva a los mandos superiores. El Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 146, que es uno de los grandes aciertos que tiene sin duda este plexo normativo, se refiere al homicidio culposo por mala práctica profesional y con propiedad se hace referencia al deber objetivo de cuidado. Y dice claramente el artículo 146, no basta la producción del resultado para que éste pueda ser imputado. Objetivamente, agregamos nosotros. El deber objetivo de cuidado surge, como habíamos dicho, del ordenamiento jurídico y tiene que ser examinado en cada caso por el juez que deba resolver. Allí, en la observancia o inobservancia del deber objetivo de cuidado, surgirá la observancia de leyes, reglamentos, manuales, reglas, técnicas o lex artis aplicables a este caso, en este caso a la profesión del policía. Debe provenir el resultado dañoso directamente de la infracción al deber objetivo de cuidado y no de otras circunstancias, porque ahí estaríamos en el caso fortuito, que no es el punto. Y como dice bien el Código Orgánico Integral Penal en el numeral cuarto de este artículo 146, se analizará en cada caso, que es lo que venimos proponiendo, la diligencia, el cuidado debido. La diligencia es eso, tener el máximo de cuidado posible. Cuando hablamos de un actuar por imprudencia, incluso estamos pensando en la posibilidad de un actuar con temeridad. No va a pasar nada. Sí pasó, lamentablemente, y por eso se debe responder. Aquí se hace referencia también al grado de formación profesional, y esto es sumamente grave. Si se trataba de un cuerpo de élite de la Policía Nacional Ecuatoriana, al que más sabe, como decía Belzel, más se le debe exigir. Las condiciones objetivas en que se producía este evento, la previsibilidad y evitabilidad del hecho. ¿Era o no previsible la posibilidad de que utilizando balas de verdad, no balas de salva, en un momento dado, si las vallas de seguridad no cumplían con su cometido, se podía causar un suceso o un resultado sumamente grave, que lamentablemente se produjo? Ojalá que un hecho como este, lamentable y luctuoso para la historia de nuestro país, sirva como un precedente para que estos hechos jamás vuelvan a ocurrir. Pero, frente al hecho sucedido, deben responder quienes participaron materialmente en las prácticas de tiro y todo el mando superior que no impidió oportunamente este acontecimiento. No puede quedar un hecho como este impune y debe responderse de manera objetiva, y gran tarea para el juez y obviamente este momento para la fiscalía que investiga el hecho. Pero al final de la jornada confiamos que deberá sancionarse
tanto a quienes participaron en la práctica como a quienes no tuvieron el cuidado debido de exigir que haya protocolos de máxima seguridad.